Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está de cierne. La palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa como ninguna otra. Y hoy quiero hablarte de una verdad espiritual tan profunda y poderosa. Hoy muchos cristianos están siendo destruidos. Muchas familias están siendo arruinadas. Muchas naciones están cayendo. Y no porque enfrentan terribles batallas. Y no porque enfrentan terribles crisis. Y no porque tengan problemas muy grandes e imposibles de solucionar. Pero lo que está destruyendo a muchas vidas son las pequeñas zorras. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro normal. La palabra de Dios debe ser discernida a través del Espíritu Santo. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que hemos sido poseídos por el Espíritu de Dios, renacidos por su Espíritu, nos ha dado la capacidad espiritual para entender, para discernir y para poder apercibirnos, porque Él quiere hablar a tu espíritu. Y hay una verdad tan profunda, pero tan poderosa a través de este verso bíblico. Y creo en el poderoso nombre de Jesús que hoy muchas vidas serán libres y recibirán la respuesta que habían estado buscando durante mucho tiempo. Hay personas que se cuidan para no ofender a Dios y no cometer pecados terribles en sus vidas. Cuando piensan en el adulterio, gritan, se humillan, piden al Señor con todas sus fuerzas que los guarde del adulterio, que los guarde de asesinar, de tomar otra vida, que los guarde de hacer un robo millonario. Pero lo que ellos han descuidado son las pequeñas cosas, pequeños descuidos, pequeños descuidos espirituales, emocionales, que están destruyendo sus vidas, sus familias de a poco. Así como las termitas atacan los cimientos de una gran casa. Nadie se da cuenta. La casa parece no moverse. No hay un temblor, no hay un terremoto, no hay una bomba cayendo sobre esa casa. Todos los que habitan en esa casa duermen tranquilos, seguros y piensan que nada está pasando. Pero las termitas están atacando las columnas de esa casa. Se las están comiendo, millones de ellas. Y no lo hacen de un día para el otro. Demoran quizás meses e incluso años porque tienen paciencia.
Y de repente un día, esa casa que parecía estar firme, cae y se hace polvo. Nadie lo vio venir. Nadie pensó en eso. Oraban todas las noches como familia diciendo: Señor, no permitas que venga un terremoto y destruya esta casa. Señor, no permitas que en un descuido esta casa sea incendiada y la consuma el fuego. Señor, no permitas que una bomba caiga en este lugar a causa de una guerra. Y nada de eso vino. Pero aquellas termitas destruyeron los cimientos de esta casa y esta casa cayó y fue grande su ruina. Es una ilustración similar a la que se nos da en el capítulo 2 del libro de Cantares y el verso 15. Los israelitas cultivaban grandes viñedos. De allí, de esas plantas, tomaban sus uvas para alimentarse o para hacer un delicioso vino. Muchas familias se sustentaban de estos grandes cultivos y muchos podían cuidar sus cultivos de que vinieran ladrones a robarlos, de que quizás hiciera mucho frío en la noche y dañara los cultivos, así que prendían hogueras alrededor de los cultivos para mantener una temperatura adecuada. Hasta el día de hoy, en muchos cultivos se hace eso. Se prenden hogueras alrededor cuando hay tiempo de heladas para evitar que los cultivos se dañen. O en el tiempo de verano trataban de regar las plantas, pero cuando se descuidaban y no ponían atención a una pequeña plaga llamada zorras, unos pequeños y tiernos animalitos, y ellas venían y atacaban la raíz de estas plantas, y en un momento, en un segundo, destruían los años de trabajo de una familia, destruían los años de esfuerzo de una familia, e incluso un pueblo entero podría caer en ruina a causa del ataque de las pequeñas zorras a estas plantas, a estos viñedos. Así como esa casa fue atacada por las termitas y nadie lo vio venir, un pequeño enemigo, tan pequeño que cabe en la palma de una mano, puede destruir lo que durante años ha sido el esfuerzo y el trabajo de una familia. Y espiritualmente ha estado pasando lo mismo durante generaciones. Muchos cristianos han caído. Ellos temen caer en adulterio, temen caer en el robo o en el homicidio, y debemos temer de caer en estos pecados. Son terribles ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero así como cuidamos nuestras vidas moralmente y estrictamente de estos pecados que a la sociedad le parecen terribles y que son terribles, también debemos poner toda nuestra atención sobre aquellos pequeños pecados. No hay pecados pequeños, pero aquellas pequeñas cosas
a las cuales en ocasiones no les damos importancia. Aquellas pequeñas cosas que están mal en nuestras vidas, pero como nadie lo nota, igual que las termitas, tampoco lo solucionamos. Algunas personas sabias, cuando construyen sus casas, y doy gracias a Dios por tanta sabiduría que Dios ha dado a algunos hombres y mujeres que construyen sus casas. Pero algunas personas sabias saben que las termitas pueden atacar. Entonces no descuidan sus casas. Ellos todo el tiempo están pintando sus casas, regando petróleo alrededor de sus casas, alrededor de esas columnas, empapando esas columnas con petróleo, porque saben ellos que esto alejará a las termitas y estas casas permanecen firmes, porque gente sabia, haciendo una pequeña acción, protegió sus casas de las ruinas. Y hoy debo decirte a ti que me estás escuchando, cuando tomas precauciones, cuando entiendes que esas pequeñas cosas que hay en tu vida, a las cuales no les has dado importancia, te pueden destruir, y tomas acción para corregirte, para cambiar, para no dejarte dominar de eso, entonces tu vida va a ser protegida. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Y cuando allí habla de no darle lugar al diablo, no está hablando del adulterio. Cuando una persona adultera le da lugar al diablo, pero no está hablando del adulterio allí. No está hablando de un homicidio. No está hablando del robo. Está hablando de permanecer enojado contra alguien de tu propia familia. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo. Cuando una persona se va a la cama y ese día tuvo una discusión con alguien en su casa y decide irse a dormir sin pedir perdón, sin reconciliarse, sin arreglar esas pequeñas cosas, ahí se le está dando lugar a Satanás, como las termitas que vienen a comer esas columnas de esta casa. Y si no arreglas eso pronto, esa pequeña semilla de enojo se convertirá rápidamente en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura hará que brote un árbol frondoso de envidia, de celos, de enojos. Y ese árbol dará frutos de odio, de resentimiento, de rechazo y división. Alguien que me está escuchando dirá: creo que estás exagerando. Eso no pasa así. Y es cuando debes entender que la Biblia te advierte, porque el Señor nos ama y a través de su palabra nos advierte. Nos pone el camino de la vida o el camino de la muerte. Tú puedes elegir entre la bendición o la maldición. Y hoy la sabiduría clama para que la escuches. A
ti quizás no te está destruyendo estos pecados graves y terribles que la sociedad condena, pero te pueden estar destruyendo otros pecados que la sociedad acepta. En muchos círculos sociales se acepta el chisme, se acepta la mentira, se acepta el juego, se acepta el beber vino, se acepta el decir malas palabras. Y la sociedad te puede aceptar cuando tú haces todas estas cosas, porque para ellos nada de esto es malo. En muchos círculos cristianos liberales se aceptan estas cosas. Y puede ser aceptado por ellos, pero rechazado por Dios. Porque delante del Señor no hay pecados pequeños. Y puede ser que te hayas guardado de estas tremendas cosas, estos terribles pecados que la sociedad condena. Pero puede ser que en tu vida hayas permitido algunas cosas que delante de Dios son abominación. No hay pecado pequeño. Querido jovencito, el obrero que se emborracha nunca llegará a ser rico. El vino y las mujeres hacen perder la cabeza. El que anda con prostitutas corre muchos peligros. Eclesiastés lo dice, y te he parafraseado este texto bíblico, porque es necesario que entiendas que tú y yo fuimos llamados a vivir en santidad. Tú y yo fuimos llamados a vivir para aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando permitimos estas pequeñas cosas en nuestras vidas, van mermando nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y en ocasiones nos vestimos de religiosidad, pero hay hipocresía. Solo déjame mostrarte algunas de esas pequeñas zorras. ¿Qué tal el chisme? Una zorra destructiva. En Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chisme puede parecer inofensivo, pero destruye amistades, familias, iglesias. Es una zorra pequeña, entre comillas, que debemos atrapar y eliminar. ¿Qué tal esta otra zorra llamada orgullo? Una zorra que divide. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Proverbios 16:18. El orgullo nos aleja de Dios y de los demás. Es una actitud que, si no se corrige, puede llevarnos a la ruina. Hay muchas personas con orgullo espiritual que se creen superiores a los demás porque hablan en lenguas, o porque predican la palabra, o porque oran más que los otros y se jactan de esas disciplinas espirituales. Si de verdad eres espiritual, vas a tener a los demás como superiores a ti mismo, y no vas a menospreciar absolutamente a nadie, sino que te haces siervo. La Biblia dice: si alguien cree que sabe algo, hágase como si no supiera nada, para que puedan llegar a saber algo. ¿Qué tal la negligencia espiritual?
una zorra que enfría. No descuides, dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. Descuidar nuestra vida espiritual nos hace vulnerables a las tentaciones, al pecado. Debemos mantenernos vigilantes y activos en nuestra relación con Dios. La falta de perdón, una zorra que envenena. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Guardar rencor y no perdonar a quienes nos han ofendido nos impide experimentar la paz de Dios, y puede destruir nuestras relaciones. ¿Tú recuerdas a Acán, aquel personaje bíblico? En Josué capítulo 7, verso 20 dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Había una orden en Israel cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó. La orden para todo el pueblo era que nadie tomara ningún objeto precioso de los escombros de la ciudad, porque era maldito. Pero entonces un personaje llamado Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico. Los tomó y los escondió debajo de su tienda. Y por este aparentemente pecado pequeño, todo el pueblo de Israel sufrió una terrible derrota. Y el pueblo no pudo hacer frente a sus enemigos hasta que no cortaron con ese pecado. El pecado no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor. Acán tomó del anatema desobedeciendo el mandato de Dios. Su pecado oculto trajo derrota al pueblo de Israel y la muerte de su familia. Y este ejemplo nos muestra cómo nosotros no podemos descuidarnos. Cómo aparentemente un pecado pequeño puede tener consecuencias devastadoras. Así que tú y yo debemos vigilar nuestras acciones y pensamientos. Quizás te vistes decorosamente y eso es algo que agrada a Dios y está muy bien. Como hombre o como mujer, debes vestir decorosamente para la gloria del Señor. Que te vistas adecuadamente cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu casa o cuando vas a reunirte como iglesia es algo agradable delante de la presencia del Señor. Pero debes vigilar también tus acciones y pensamientos, así como cuidas tu cuerpo físico, así como lo proteges, así como lo vistes para agradar a Dios. Tienes que cuidar tus acciones y tus pensamientos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos estar atentos a nuestras acciones y pensamientos, asegurándonos de que están alineados con la voluntad de Dios. Luego debes confesar y arrepentirte de
todo pecado, por pequeño que parezca. No pienses en tu corazón, esto no le importa al Señor. No pienses en tu corazón, esto es una mentira piadosa. No pienses en tu corazón, no he pecado contra Dios por mirar a una mujer y codiciarla. Cuando Jesús habló del adulterio, Él dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. De igual forma, cuando una mujer codicia a un hombre que no es su esposo, ¿te das cuenta? Vigila tu corazón, tus pensamientos y tus emociones. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Ríndete a la presencia del Señor y confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice en 1 de Juan 1:9. Así que si tú vigilas tus pensamientos y si sabes que has pecado contra el Señor y lo confiesas, Él te perdonará. Y es allí cuando literalmente estás cazando esas zorras pequeñas para que no te puedan hacer ningún daño. Dios nos ofrece perdón y restauración cuando reconocemos y nos apartamos de nuestros pecados. Buscar la ayuda de Dios para vencer las zorras pequeñas es necesario. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda de Dios podremos identificar y eliminar esos pecados que amenazan nuestra vida espiritual. Quizás muchos de ustedes batallen con la ira. Quizás algunos de ustedes batallan con la suciedad de labios. Quizás algunos de ustedes batallan con un resentimiento, un dolor. Pero hoy debemos ir a la presencia del Señor y no ignorar más que esas cosas verdaderamente nos están afectando. Recuerda el ejemplo de la casa. Una casa puede verse muy hermosa, pero si las termitas atacaron, esa casa podría caer de un momento a otro. Y tú podrías aparentar una espiritualidad muy sana. Puedes ser una persona admirada si eres un ministro o un padre o una madre. Pero no necesitas aparentar delante de la presencia del Señor. Podemos venir ante Él con un corazón contrito y humillado y decir, reconocer: oh sí, Señor, hay una zorra aparentemente pequeña para los demás, pero yo sé que a mí me está destruyendo. Y así como Isaías, cuando estuvo en la presencia del Señor, que dijo: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Escuchen esto, él no dijo: soy un hombre asesino o adúltero o inmoral. Él dijo: soy un hombre de labios inmundos. Pero Isaías recibió limpieza en esa misma hora. En el capítulo 6 dice que el Señor tomó un carbón encendido del altar y lo puso en los labios de Isaías y le dijo: esto ha quitado tu culpa. Y hoy nosotros tenemos más que un carbón encendido. La sangre de Cristo derramada quita nuestra culpa, nos limpia del pecado y nos da la fuerza para vivir en santidad. Así que
Despójate de la apariencia ante la presencia del Señor. Piensa por un momento. Ya voy a terminar, pero quiero darte un momento, porque vamos a orar. Quiero darte un momento para que pienses en esas pequeñas cosas que hay en tu vida que no se han solucionado. Quizás hace mucho tiempo no hablas con alguien de tu familia porque se enojaron. Arregla eso. Arréglalo ahora mismo. Quizás sientes en tu corazón un pequeño dolor por algo que pasó, una situación. Quizás hablaste mal de alguien y no te has arrepentido. Quizás murmuraste o criticaste a alguien injustamente y no te has arrepentido. Quizás tomaste algo del supermercado y no lo pagaste. Hoy hablemos de las pequeñas cosas. Dios se encargará de todo. No te estoy diciendo que a Dios no le importan los terribles pecados. Él murió por cada pecado, que para ti sea pequeño o grande. Él derramó su sangre por cada pecado. Ese pecado, esa mentira piadosa, llevó a nuestro amado Señor Jesucristo a la cruz, tu pecado y mi pecado. Pero hoy en el nombre de Jesús, así como este carpintero sabio aplica petróleo sobre las columnas de una casa para que las termitas no la destruyan, como este obrero en la historia bíblica de Israel cazaba las zorras pequeñas para que no destruyeran sus cultivos y no dejaran a su familia en la ruina, hoy también nosotros no solamente queremos arrepentirnos de aquellos pecados que parecen terribles, abominables, y lo son, pero también de aquellas cosas que nos hemos permitido porque quizás ante la sociedad o ante nuestros propios ojos no son terribles. Hoy pedimos perdón al Padre. Vamos a orar solo un momento. Y vamos a decirle: Señor, perdóname. Perdóname por esas malas palabras. Perdóname por guardar enojo en mi corazón. Perdóname, Señor, por permitir que esas zorras pequeñas gobiernen mi vida. Me arrepiento del chisme. Me arrepiento de la mentira. Señor, aquellas cosas que quizás a la gente no le parecen tan malas, pero que tú abominas, que tú aborreces. Ese pecado, Señor, que nos está destruyendo. Hoy, Señor, lo pongo en tus manos y te pido perdón. Y que sea el Espíritu de Dios trayendo una nueva revelación, una nueva gloria y el nuevo poder sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, ha empezado un nuevo tiempo para ti. Si has confesado y te arrepientes de todo corazón de esas aparentes pequeñas cosas, la gloria de Dios vendrá sobre ti como nunca antes lo habías experimentado. A ese Dios todopoderoso que nos ha dado esta palabra tan hermosa y preciosa, damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús, por su Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén y amén.